Hola. Ahora vamos a enseñarle a cablear los dispositivos Modbus, con arreglo a las especificaciones de la norma RS485. Tomemos como ejemplo el HTG465H, un cable Modbus RJ45 desnudo. Está apantallado y tiene dos pares trenzados. Las polaridades Modbus están marcadas en la etiqueta del cable. Este cable Modbus tiene un hilo de tierra en un extremo, que permite conectar el blindaje RJ45 a masa. El blindaje del cable del primer producto debe estar conectado a tierra en un extremo solamente. En el otro extremo del cable, el blindaje y el par se utilizan para la comunicación Modbus. El verde corresponde a la polaridad positiva, y el amarillo a la polaridad negativa. El otro par no se utiliza en los dispositivos Agardio. En primer lugar, el conector Modbus RJ45 se conecta al primer dispositivo, servidor Agardio Manager, mediante el cable anterior. El bus presenta una topología de cadena, o línea. No debe conectarse en ramas o estrellas, ya que esto podría corromper los datos. A continuación, el par trenzado se conecta al siguiente producto, garantizando la continuidad del bus con la siguiente sección del bus. La segunda parte del cable que hemos preparado permite la conexión del último producto de la cadena. Los unimos trenzándolos. Los colores no deben mezclarse. Vamos a establecer la conexión. El cable verde está en el terminal más, y el cable amarillo en el terminal menos. Haremos lo mismo en el terminal 0, que garantiza la continuidad del blindaje. Ahora tomamos el extremo del último cable para conectarlo a los terminales Modbus. Debe añadirse una resistencia de terminación de 120 ohmios, en los extremos del producto. Esta ya se ha integrado en el primer producto mediante el interruptor del panel frontal. Por último, el blindaje se conecta al terminal de continuidad. El cableado Modbus ya está completo.